Su familia la traicionó cuando se encontraba convaleciente, pero no contaban con que ella les enseñaría una gran lección. La desesperación de no poder moverse de la cama invadió a Carla, y aunque ella quería pedir que por favor le alcanzaran un vaso de agua, su voz no podía salir de su garganta. La pobre mujer no sabía lo que sucedía con ella. De lo único que era consciente es de las voces que se encontraban a su alrededor, las cuales con el paso de los minutos se comenzaron a hacer mucho más fuertes. De pronto, ella pudo oír la voz de su esposo, el cual, al parecer, se encontraba conversando con alguien más. Pero la pobre de Carla fue incapaz de abrir sus ojos y pedir por que la ayudaran. La mujer quiso gritar, patalear o llorar por un poco de atención, pero su cuerpo yacía inmóvil sobre la cama de hospital, en donde llevaba más de 2 semanas sin respuesta alguna. Los médicos, quienes en todo momento habían mantenido la esperanza de que despertara, se estaban dando por vencidos, y aquello era lo que le estaban informando a su esposo en aquel momento. Carla quiso decir que ella se encontraba bien, pero nuevamente las palabras parecían no querer salir, por lo que intentó hacer algún movimiento, algo que avisara a su amado que ella no se había ido, pero se frustró al ni siquiera lograr mover un dedo. De pronto, el médico salió de la habitación diciendo que solo tenían 1 hora más para estar en ese lugar, pues las visitas se acabarían pronto. Cuando finalmente todo quedó en silencio, una voz femenina sobresaltó a Carla, pues ésta llamó con un apelativo cariñoso a su esposo. «Amor, yo creo que ya debemos dejarla ir. Ha pasado más de 2 semanas. Yo no creo que debamos seguir gastando en este hospital. Además, yo creo que todo esto nos convendrá mucho más, pues el departamento quedará solo para ti, y la verdad, yo siempre he querido vivir allí». Daniel no respondió por unos segundos, pero luego pareció estar de acuerdo con aquella mujer. Carla quería preguntar quién era ella y por qué llamaba a su esposo de tal manera, pero sus pensamientos fueron interrumpidos nuevamente por esa intrusa. «Ustedes no tienen hijos. Será todo muy fácil. A ella no le quedan familiares vivos, ¿verdad? Nadie reclamará el dinero que ella pueda tener. Así que, ¿puedo empezar a llevar mis cosas a tu casa, o no, cariño?» Daniel asintió mirando a su esposa, quien no había movido ni un solo cabello. De pronto, la voz chillona de su amante resonó alegremente en la habitación. «Estupendo. No debemos perder el tiempo. Siempre he querido redecorar las habitaciones de ese lugar. La verdad, tu mujer tiene un gusto terrible, y no quiero nada que nos recuerde a ella». Daniel sonó conforme con la idea de la mujer, y eso rompió el corazón de Carla, quien para aquel entonces ya había recordado qué era lo que había sucedido. Un accidente. Ella había estado de regreso a casa caminando por la acera, cuando un auto con un conductor que al parecer se encontraba ebrio, se pasó una luz, y no siendo suficiente esto, el auto se subió a la acera e impactó con ella justo en el momento en que la mujer iba hablando animosamente con su esposo para darle una noticia aquella noche, pues se encontraba embarazada. La mujer quiso llorar en ese instante al no saber qué había sucedido con su bebé. Llevaba muchos años intentándolo y nadie más que ella sabía sobre aquella noticia, pues ya había sufrido muchas pérdidas. El embarazo era muy reciente, pero la ilusión que le había generado aquello era muy grande, y finalmente se había decidido a compartirla con su marido,
pero el destino quiso que las cosas sucedieran de aquella manera. Tal vez para que ella abriera los ojos y se diera cuenta del tipo de hombre con el que planeaba tener una familia. Pues no solo tenía una amante, sino que luego descubrió todo lo que estos planeaban hacer. Carla escuchó atentamente cómo su esposo disponía del dinero que ella llevaba juntando por tanto tiempo, aquel dinero que estaba destinado para que juntos cumplieran sus sueños. Todo aquello ella lo había conseguido con mucho esfuerzo, dejando de lado lo demás, con tal de tener un patrimonio seguro que ofrecerle a sus futuros hijos, algo que le había costado muy caro, pues cuando finalmente tuvo el dinero necesario, se toparon con la sorpresa de que ella no podía concebir hijos fácilmente. Carla realmente creía que Daniel era el hombre perfecto y que la amaba, pero la noticia de que era un hombre desleal le cayó como un balde de agua fría, sobre todo porque lo descubrió en el momento en que se sentía más indefensa. Él no había tenido la más mínima consideración con su situación, sino que había llevado a su amante hasta ese lugar para que se burlara de ella en su propia cara. De pronto, Carla escuchó el sonido de un beso y luego la voz de la mujer que se encontraba con su marido cambió a una seductora, para luego proponerle a que fueran a su casa a probar su propia cama. Daniel, lejos de decirle que no, aceptó gustoso y se marchó de la habitación del hospital en donde aún yacía su esposa inmóvil. De la frustración que sentía Carla, logró abrir los ojos de golpe. Una inalcanzable luz la cegó de pronto por unos segundos, pero finalmente la mujer pudo ver todo a su alrededor. Su cuerpo aún se sentía pesado y no podía mover ni un solo dedo, pero el haber despertado era un gran avance para su situación. Un tiempo después, cuando la mujer se hubo estabilizado un poco, pudo darse cuenta de que tenía un yeso en su pierna, así como también muchos morados alrededor de sus brazos, y la cabeza le comenzó a doler demasiado, pero esperó pacientemente a que un médico llegara hasta su habitación, pues no tenía manera de avisar que finalmente había despertado. Cuando la enfermera encargada de su caso ingresó a la sala en donde Carla se encontraba, ella echó un grito avisando a los médicos que la paciente se encontraba consciente. Pronto la mujer tuvo a un grupo de especialistas rodeándola y haciéndole varias preguntas, así como chequeos médicos, por lo que al terminar el día, Carla se encontraba muy cansada, así como también adolorida por el estado en que estaba su cuerpo. Así que le pidió a la enfermera que por favor no admitieran visitas al día siguiente y que no le avisara a su esposo que ella se encontraba consciente. La enfermera, quien había visto a Daniel durante todos esos días con otra mujer, se solidarizó con su paciente y aceptó guardar el secreto por unos días, por lo que Daniel no se apareció por el lugar. Carla no sabía qué era lo que aquella mujer le había dicho a su esposo, pero estaría muy agradecida con ella por el resto de su vida por aquel gran favor. La mujer quería pensar bien qué debía hacer. Ella no podía pasar un día más junto a ese hombre, pues eso estaba muy claro. Al parecer debía divorciarse lo más pronto posible, pero para eso Carla debía levantarse de esa cama y enfrentarlo, por lo que necesitaba poner todo de sí. Los días siguientes fueron terribles para Carla, quien apenas pudo lograr sentarse en la cama, pero fue suficiente para poder ver su aspecto en el espejo. Ella no sabía cómo lucía la amante de Daniel, pero estaba claro que su apariencia dejaba mucho que desear en aquel momento. Tenía el rostro demacrado, el cabello lleno de marañas y sus ojos se encontraban rodeados de una oscura sombra producida por las malas noches
que había pasado llorando por su inminente ruptura. La noticia de que Carla había despertado tomó por sorpresa al tonto de Daniel junto con su amante, quien por cierto tenía por nombre Tatiana. La mujer se encontraba haciendo planes con todo lo que podían hacer con el dinero que tenían en las cuentas cuando la llamada del médico arruinó todos sus sueños. Pero ella no dejaría que esa mujer regresara a la vida de su amado, pues ya había esperado mucho tiempo siendo la otra, y ahora que había probado un pedacito de su vida, se rehusaba a regresar a su realidad. Así que 3 semanas después, cuando Daniel le dio la noticia de que los médicos se habían vuelto a comunicar con él para informarle que su esposa ya se encontraba recuperada como para regresar a casa, Tatiana intentó convencerlo de que la enviaran a un lugar para que cuidaran de ella. ¿Acaso no ha quedado inválida?, dijo la mujer con desdén. No podemos tenerla en este departamento. Es injusto. Esta propiedad también es tuya. En realidad, la interrumpió Daniel, este departamento fue de los padres de Carla y ella vivió aquí durante toda su vida. Aquella noticia dejó helada a Tatiana, pero ella no dejaría ir a aquel hombre nuevamente, por lo que dijo algo por impulso, con la finalidad de retenerlo. «Estoy embarazada». Tatiana sabía muy bien que el sueño de Daniel era tener hijos. Su esposa jamás había logrado darle tal felicidad, y en muchas ocasiones él le había pedido a su amante que le concediera aquello. Pero Tatiana se había negado rotundamente, pues ella no estaba dispuesta a deformar su cuerpo por un embarazo. Pero en ese entonces que debía tomar medidas desesperadas, no le parecía mala idea. Daniel, quien se encontraba bebiendo una copa de vino, no pudo evitar regarla en el suelo de la impresión. «Ya ves por qué me cuesta que vivamos separados. No te lo quería decir porque quería estar segura de que todo se encontrara bien e ir al médico e informarme mucho más». Daniel se levantó rápidamente y abrazó con lágrimas en sus ojos a su amante. El hombre decidido le informó que se divorciaría de su esposa en cuanto ésta saliera del hospital. Pero en aquel momento Tatiana lo pensó mejor. Si él se divorciaba, a ellos no les quedaría nada, pues los ahorros de su esposa aún seguirían en sus cuentas bancarias y la casa no pasaría a ser de ellos. Por lo que la mujer manipuló a Daniel diciéndole que ellos necesitaban un hogar en donde vivir, alegando que estaba cansada de tener que alquilar una simple habitación, pues los arriendos en aquella ciudad eran demasiado costosos. «Pero no hay nada que podamos hacer, amor mío. Todo esto es de Carla. Fue una herencia de sus padres. ¿Qué quieres? ¿Que me deshaga de ella?». Tatiana miró a Daniel con ojos desesperados, y el hombre se apartó rápidamente, indignado por lo que le estaba pidiendo. Pero luego ella comenzó a parlotear, asegurando que lograr su cometido no sería algo difícil, pues con una sola simple caída todo se podría resolver. Después de todo, ni los médicos sabían a ciencia cierta si sobreviviría. «Ella está muy débil, cariño, y además no puede ni caminar, por lo que un accidente podría suceder». La idea quedó flotando en el aire por unos minutos, y luego Tatiana volvió a insistir, convenciendo a Daniel con diversos argumentos sobre la familia feliz que serían luego que se deshicieran de su mujer. A la mañana siguiente, el hombre acudió a visitar a Carla, quien le pidió a la enfermera que no lo dejaran pasar, pero la enfermera trató de razonar con ella, diciéndole que necesitaría de alguien quien le ayudara en su recuperación, algo que hizo que Carla pensara en qué más podría hacer.
si no tenía a nadie en este mundo más que a él? Minutos después, Daniel apareció en la puerta de la habitación con un ramo de tulipanes. El hombre sabía bien que esas eran las flores que le encantaban, y en otro momento ella hubiera lucido deslumbrada por aquel detalle, pero a lo único que atinó fue a sonreír, una sonrisa que más parecía una mueca. Pero Carla decidió que no se esforzaría mucho. Aquel día, Daniel llevó a Carla hasta el que había sido su hogar durante todos esos años, y la mujer miró con tristeza cómo habían cambiado las cosas durante su ausencia. Los cuadros con sus fotografías habían sido volteados y nada se encontraba en su lugar. Ella lo sabía bien, pues era quien se dedicaba a decorar y limpiar la casa. Carla miró a su esposo, quien lucía bastante nervioso. El hombre en muchas ocasiones pensó en empujar a su mujer y terminar con todo aquello de una vez por todas, tal y como lo había hablado con su amante. Pero luego pensó que lo mejor sería poner algo en su bebida cuando ella no se diera cuenta. Pero lo que éste no esperó fue que Carla lo enfrentaría, diciéndole: «Sé que tienes a otra y que la has traído a mi casa. ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera, Daniel?». El hombre se quedó paralizado por un momento, pero luego intentó negar todo, pues debía cumplir su cometido. Pero Carla continuó: «No me mientas. Lo sé bien porque acudiste con ella a verme al hospital. Los escuché en mi habitación. Deja de creerme tonta y por favor admite que llevas tiempo engañándome. Ya no me amas y es la verdad». Daniel, al verse atrapado, comenzó a temblar y pronto le dijo algo que rompió el corazón de su mujer. «Ella va a darme un hijo, Carla. Un hijo. Algo que siempre te pedí. Pero estuviste más interesada en hacer dinero y ahora míranos. Claro que se acabó el amor. Estoy cansado de ti y mucho más ahora, cuando te has convertido en una inválida, una carga más para mí». A Carla se le llenaron los ojos de lágrimas y, armada de valor, echó un grito exigiéndole a su esposo que se largara en ese mismo instante de su casa. Daniel no lo pensó ni un solo segundo y corrió escaleras arriba para minutos después bajar con una gran maleta en mano y sin mirar a Carla cerró la puerta detrás de él. Carla quedó sola en aquel lugar y lloró por lo que había perdido, pero luego se repitió que tal vez era lo mejor. Ella contrataría a una enfermera para que cuidara de ella mientras aún no podía velar por sí misma, y decidió llamar a su antigua amiga para que le ayudara mientras tanto. Renata fue un gran apoyo para Carla desde el momento en que Daniel la dejó. Ella acudió a su casa sin importarle qué había sucedido. También fue ella quien le informó que sus cuentas bancarias se encontraban vacías, pues Daniel, antes de irse, había tomado todas las tarjetas de su esposa y para aquel punto ya las había vaciado para disfrutar del dinero junto a su amante. Todo aquello desmoralizó a Carla, pero Renata no la abandonó y ella fue quien la animó a seguir adelante, acompañándola a sus terapias. Pero Carla no se sentía del todo bien. En muchas ocasiones, unos terribles mareos invadían su cuerpo, pero ella solía decirse que se debía al golpe que había tenido en el accidente y solía tomarse los medicamentos que los médicos le recomendaron. Pero grande fue su sorpresa unos meses después, cuando una abultada panza comenzó a asomársele. Carla cayó en cuenta que antes de que todo pasara, ella había descubierto que se encontraba embarazada, pero supuso que había perdido a su pequeño en el accidente, pero al parecer no había sido así, por lo que al revisarse descubrió que su bebé se encontraba creciendo fuerte y sano.
La mujer se aferró a ese niño y este fue su fortaleza para superar todo lo que había vivido. Ella logró seguir adelante y junto a su amiga recuperó su vida. Cuando finalmente su pequeño hubo nacido, Carla se encontraba caminando nuevamente. Ella había evolucionado de una manera sorprendente y todo gracias a su bebé, quien era su adoración. Un día, mientras Carla se encontraba en casa haciendo dormir a su hijo, ella recibió una visita inesperada. Alguien tocó insistentemente a su puerta a altas horas de la noche y cuando abrió, pudo ver a su ex esposo parado enfrente de ella, con el rostro desencajado y lágrimas en sus ojos. Daniel le contó entre lágrimas que su amante lo había engañado sobre el embarazo. Ella simplemente había usado esa excusa para separarlo de ella, echándole toda la culpa a Tatiana de su decisión, y ahora regresaba a pedirle que por favor lo perdonara. Pero Carla, quien había fortalecido su corazón durante aquellos meses, le dijo que no estaba dispuesta a recibirlo en su vida. Justo cuando ella estaba a punto de cerrarle la puerta en cara a aquel hombre, el llanto de su bebé resonó en toda la casa. Daniel miró extrañado a su ex esposa y luego se abrió paso para ver a aquel pequeño que se encontraba en una cuna. El hombre lució incrédulo y le preguntó: ¿acaso este bebé es mío? Carla no podía creer lo descarado que era ese hombre, después de todo lo que había hecho, así que le dijo: tú renunciaste a él y a la familia que tenías conmigo cuando te fuiste con tu amante, y ahora no tienes nada. Luego de eso, la mujer lo botó de su casa y le cerró la puerta, alegando que si él regresaba por ahí, llamaría a las autoridades y lo acusarían de haberle robado todo el dinero que tenía en sus cuentas bancarias. Fue así como Carla pudo deshacerse de ese terrible hombre, quien la traicionó y se burló de ella, dándose cuenta que los malos actos siempre se pagan con creces. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en otra historia más. Te envío un fuerte abrazo y te espero con más videos como este. Hasta la próxima.